Xavi Hernández fue nombrado entrenador de el Barcelona aproximadamente hace una cuestión de unos 5 meses, es decir, menos de medio año, y pues hasta el momento Xavi ha tenido muchísimos retos como entrenador del Barcelona. Va a seguir teniendo muchísimos retos como entrenador, porque pues yo creo que en este caso el Barça es el club más diferente a todos en muchos sentidos, tácticamente, futbolísticamente, incluso mediáticamente. En muchos sentidos el Barcelona es un equipo muy diferente a lo que puede llegar a veces a ser a lo que puede llegar a ser muchos de los equipos. Sin embargo, hay algo que pienso yo que va a ser el mayor reto de Xavi, y estoy absolutamente convencido de que pase lo que pase, va a ser el mayor reto de Xavi, el cual no creo que vaya a ser, que sí es un reto muy grande, pero no creo que vaya a ser poner a un equipo que iba noveno en la liga y tercero en su grupo de Champions a llevarlo al triplete. Va a ser algo muy complicado, pero yo no estoy diciendo que no vaya a ser difícil. Yo lo que digo es que estoy convencido de que ese no va a ser el reto más grande de Xavi como entrenador del Barça. Como alguien que en este caso ha presenciado directamente, pues sabe, ¿no? Lo que ha pasado en los ciclos ganadores, como de Cruyff, como de Van Gaal, como de Rijkaard, como de Guardiola, como de Luis Enrique. Incluso ha visto ciclos totalmente perdedores, como el de Valverde, como el de Serra Ferrer, como incluso casos como los que fue el de Quique Setién. He visto muchos, ¿qué decir? He visto muchos ciclos ganadores y muchos ciclos perdedores en el Barcelona, y yo lo que voy más que nada con todo esto es que debido a que he visto muchos ciclos tanto ganadores como perdedores y tal, pues yo creo que hay que conocer mucho la historia para saber por qué. Hay que conocer mucho la historia para saber bien por qué se pierde y por qué se gana, porque si no se sabe por qué se pierde, no se va a poder corregir, pues a la hora de que se quiera corregir los errores que te llevan a la perdición, y por supuesto a la hora de que quieras ganar o volver a ganar. Si no supiste por qué ganaste, ¿cómo vamos a saber cómo repetirlo? El asunto con todo esto es que el que estoy convencido de que va a ser ¿cómo decirlo? El que estoy convencido que va a ser absolutamente por encima de todos el reto más grande para Xavi como entrenador. Estoy totalmente convencido de que va a ser el tema de los egos. El tema de los egos, que yo creo que va a ser el momento en el que Xavi la va a pasar peor como entrenador, y por supuesto pues va a tener que... El momento en el que va a tener que afrontar ese reto, y va a ser el más difícil de absolutamente todos. El tema con los egos es algo que... para bien o para mal, en este caso para mal, pues es algo que surge generalmente después de un ciclo ganador. En este caso en el Barcelona tenemos como ciclo más grande de nuestra historia los ciclos de Guardiola y de Luis Enrique, es decir, esa gran hegemonía 2008-2016, que por supuesto pues comenzó la temporada 2008-2009 con Guardiola y terminó en la temporada 2015-2016 con Luis Enrique. El asunto con todo esto es que pues claro que hemos tenido muchos sentidos de la palabra, muchos errores y muchos aciertos. Sin embargo, el asunto con todo esto es que generalmente, y de hecho es una de las razones por las cuales tanto Guardiola como Luis Enrique se fueron, cosa que Luis Enrique y Guardiola son dos entrenadores muy similares que hicieron casi cosas similares, como ganar un triplete en su primera temporada. Pero lo curioso es que tanto Guardiola como Luis Enrique comparten muchas cosas en común, entre las cuales pues está el tema de un vestuario lleno de egos. A lo que yo me refiero con egos, y de hecho lo he dicho en anteriores videos, es que el tema de los egos, yo no me refiero a tal vez creerse o tal vez tener una especie de pensamiento demasiado positivo sobre uno mismo, es decir, la soberbia. En ese caso yo lo que me refiero no es a eso. Yo lo que me refiero con los egos es por ejemplo, cuando un entrenador en este caso te dice no te pongas de centro delantero, ponte de extremo y ponte a presionar. Y voluntariamente el jugador dice no me voy a poner de extremo, yo me voy a poner de centro delantero y no voy a presionar, yo voy a hacer lo que yo quiera.
Es decir, voy a caminar o voy a presionar cuando yo quiera, voy a pelear los balones solo cuando yo quiera. A eso es a lo que yo me refiero con el tema de los egos. El tema de los egos, por supuesto que es algo bastante grave, pero es algo que lamentablemente la gente creo que no tiene en cuenta tanto esto y que lo peligroso que realmente es, porque por ejemplo, esto es lo que principalmente pues se cargó a Luis Enrique en el Barça. Sí, que yo estoy convencido que si ese vestuario no hubiese tomado tanto poder, no hubiera estado tan endiosado, y por supuesto esos jugadores no hubiesen tenido ningún ego y hubieran respetado y obedecido al entrenador, pues a mí no me queda ninguna duda de que hubiese seguido Luis Enrique. Por supuesto nos hubiéramos ahorrado los 3 en Roma, los 4 en Anfield, los 8 en Lisboa, los 4 del PSG y toda esta serie de humillaciones. A mí no me cabe duda de que nos lo hubiéramos ahorrado. Entonces, el tema de los egos es algo en lo que, si yo tuviese que definirlo ya con este ejemplo, pues yo tuviese que definirlo todavía más en palabras. Yo diría que el tema de los egos es algo que a tomar en cuenta, el tema de los egos es algo a tomar en cuenta que cuando un vestuario generalmente después de un ciclo ganador o que tiene un estatus de ser uno de los mejores equipos del mundo, ¿qué es lo que pasa? Que los jugadores toman mucho control del vestuario, por lo menos tienen un ego bastante formado en el sentido de que los jugadores, después de haber ganado tanto, por supuesto, saben de su calidad, pero en este caso cuando no se gestiona bien la victoria, y es cuando llegan los egos, es decir, que se olvidan de que realmente una de las cosas que más ayudó fue el entrenador. Sí, o en todo caso eso se va a ver ya cuando el entrenador lamentablemente se fue. Entonces, cuando el entrenador todavía no se ha ido y por supuesto la victoria no se gestiona de manera correcta, y es cuando nacen los egos, en el sentido de que los jugadores empiezan a olvidarse de que han ganado, por supuesto, en este caso en el Barcelona, gracias a la gran identidad que tiene este club. Es decir, gracias al ADN, al estilo y al modelo, que siempre lo digo, son dos cosas que no se negocian. Gracias al estilo y al modelo que han ganado básicamente a la maravillosa línea de trabajo, al espectacular trabajo del entrenador, y empiezan a creer que ganaron simplemente por ellos. Es decir, por X o Y cuestión los jugadores terminan ganando demasiado poder, y por supuesto de esta manera pues se generan los vestuarios endiosados, y por supuesto que, insisto, fue lo que se cargó pues directamente a Luis Enrique. En el ciclo, por supuesto, de Luis Enrique, hablando en ese sentido, ¿qué fue lo que pasó? Pues bueno, me acuerdo que cuando el Barça estaba empezando a ir mal en principios de 2017, y por supuesto se cayó el 14 de febrero del 2017 contra el PSG, ese mítico 0-4 en el Parque de los Príncipes, que fue el inicio, yo creo que del Bartocalipsis. ¿Qué es lo que pasó? Que en ese momento una de las cosas que pasó es que los jugadores empezaron a quejarse de Luis Enrique. Sí, Luis Enrique se empezó a quejar de sus planteamientos, Iniesta también, Sergio Busquets también, y por supuesto pues la prensa no es muy amiga de Luis Enrique, ya sabemos por qué cuestiones, y el asunto con esto es que debido a que ven que el equipo no gana y que los jugadores directamente se quejan, ¿qué es lo que sucede? Directamente lo que sucede es que entonces responsabilizan a Luis Enrique y toman ese vestuario, tomó demasiado poder y utilizó a Luis Enrique de chivo expiatorio. Y debido a que el vestuario ya se había creado un ego y estaban endiosados, y debido a que Luis Enrique, pues debido a que el vestuario tomó demasiado poder, pues y se generaron unos egos absolutamente terribles. ¿Qué es lo que pasó? Que directamente pues se vio en una posición debilitada ante el aficionado. ¿Y cuál es el asunto con esto? Que se hizo un contraste demasiado grande entre quién tenía más poder, en este caso los jugadores que no deberían tener absolutamente ningún poder. ¿Qué es lo que pasó? Tenían demasiado poder, y por ejemplo Luis Enrique, que debía tener todo el poder supremo, ya no tenía poder, o lo tenían pero muy limitado. Por ejemplo, cuando Luis Enrique cambiaba a Rakitic, o lo que hacía era ponerlo en la banca y poner de titular a André Gómez, toda la gente se le echaba encima. ¿Por qué está poniendo a André Gómez si ese es un tronco? ¿Pero por qué Rakitic en la banca? Pero si este es el que con el que ganamos la Champions. Nos están desmontando al Barça de 2015, déjalo de titular.
O por ejemplo cada que sustituía a Neymar, pero ¿por qué está sustituyendo a la MSN? Pero ¿qué le pasa a este? Pero Neymar es un jugador maravilloso, pero ¿por qué le sustituye? Y por supuesto Neymar siempre hacía caras y cada que era sustituido, y por supuesto no le agradaba mucho la idea de ser sustituido. El asunto con todo esto es que el tema de los egos, cuando un jugador se forma un ego, sí, puede ser un jugador que tenga un ego terrible, en el sentido de que sienta o que manda a él directamente, o que ha tomado mucho poder mediático, hablando del club. Y hablando de todo esto, por supuesto lo que pasa es que un jugador con ego que directamente se cree el centro de atención, y directamente pasa todo, que futbolísticamente se cree el centro de absolutamente todo, y cree que directamente ganaron por él o ganaron por ellos. ¿Qué es lo que pasa? Que directamente se olvidan del estilo, se olvidan del modelo, se olvidan de la línea de trabajo y por supuesto del gran trabajo del entrenador. ¿Sí me explico? Entonces, este es el problema más grande que hemos tenido en nuestros ciclos ganadores. Sí, aparte de por supuesto el bartorroselismo, que si hubiesen, que esto es fácil de, no es tan fácil de eliminar, pero que es más fácil reconstruir un club en la miseria, o directamente estar en un ciclo ganador y un estatus de ser el mejor equipo del mundo, pero directamente pues hacer limpieza. ¿Qué es más fácil? Pues creo que la respuesta es bastante obvia, ¿no? El asunto con todo esto es que, aparte si no existiera el bartorroselismo y por supuesto estuviese un presidente como Laporta en la presidencia todo el tiempo, y directamente le diera carta blanca y diga: mira, estos jugadores tienen un ego y ya no me quieren obedecer, ya estos egos ya no los puedo controlar, ni se pueden disipar, hay que hacer limpieza o se van a cargar todo el proyecto. ¿Qué es lo que sería correcto? Te damos carta blanca y dime a quién traspasamos, a quién vendemos, qué es lo que quieres que haga. Y por supuesto pues tener bastante personalidad y pues por supuesto agarrarse de donde puedan, porque pues como les vas a tocar a la gente que ganó la Champions, pues la gente se te va a dejar venir encima. Porque lamentablemente pienso que en este caso el aficionado siempre se pone del lado de los jugadores y nunca se pone del lado del entrenador. Y ya sabemos que en el Barcelona, debido a nuestra filosofía y nuestra política, pues el entrenador es lo más importante, porque pues es el que dirige los proyectos y por supuesto es el director de orquesta, por así decirlo. Sí, es el que publica a los jugadores y directamente ejecuta bien al 100% del fútbol de juego de posesión. Sí, el asunto con todo esto es que cuando nacen estas especies de egos es lo que se cargan directamente a ciclos ganadores, junto con el bartorroselismo. Insisto que el bartorroselismo se lo carga más, pero dejando de lado eso de la ecuación, a mí no me queda ninguna duda de que el problema más grande que va en este caso a afrontar Xavi como entrenador es el tema de los egos. Y no solo le ha pasado a Luis Enrique, también le pasó pues a Guardiola, un vestuario en el que poco a poco incluso Piqué lo reconoció en una entrevista o charla que hizo con un medio de comunicación, no me acuerdo cómo se llamaba, pero es en la entrevista donde comenta que desde que empezó a salir con Shakira empezó a que su relación con Guardiola cambió, y donde comentó unas cosas que ya sea voluntaria o involuntariamente se le salieron, que dijo que Guardiola quería tener el control absoluto. Sí, pero a mí lo que más me llamó la atención en la entrevista, y curiosamente no fue lo que más llamó la atención de todos, fue el tema de que dijo: llegamos a un punto de tensión importante con él. Sí, entonces, si a los jugadores no les parece que el entrenador sea el que tiene el control absoluto y llegan a un punto de tensión, ¿por qué será? ¿Por qué será? Entonces, exactamente es lo mismo que Luis Enrique. Sí, en este caso llegan a un punto de tensión importante con él. Por ejemplo, llega un vestuario, por supuesto, yo soy los que cree que tienen distintos problemas, siempre que tiene que haber tensiones, pero tensiones normales, sí, no tensiones porque los jugadores ya no quieran obedecer, o directamente porque se están intoxicando el vestuario, porque están en estado de rebeldía, están encaprichados, o porque directamente han tomado mucho control. Tensiones tipo, pues no sé, lo clásico, ¿no? De que los jugadores que no juegan mucho quieren jugar más, o jugadores que tal vez quisieran tener una oportunidad pues no la tienen, cosas por el estilo, ¿no? Y por eso es importante gestionar los vestuarios. Pero el asunto con todo esto es que los egos siempre es lo que se carga el vestuario. Es decir, si estamos hablando de que los jugadores del Barça de Guardiola, el mejor Barça de la historia,
directamente pues claro que tenían, ¿cómo decirlo? Claro que tenían un reconocimiento mayor. Sin embargo, debido a que estos jugadores tenían un ego formado en lo que ya no les gustaba que Guardiola tuviese el control absoluto, y directamente otros jugadores como Piqué no aguantaban tantísima profesionalidad, que es lo que se puede resumir. Entonces, que si los jugadores evidentemente están teniendo poco a poco la formación de ego, que de hecho se estaba comentando en esa temporada de las 2011-2012 que supuestamente si en caso de renovar pues a Guardiola le gustaría pues por supuesto hacer una especie de limpieza, en la que pues por supuesto uno de los que más se iba a cargar obviamente era Piqué. Sí, que en un partido que me acuerdo que en un partido contra, no me acuerdo, creo que era Levante, donde Piqué tiene relación en 3 goles clamorosas, pero tiene una responsabilidad horrorosa y le dice a Xavi, si Piqué no fuera tan bueno me lo cargaba. Sí, y en esa temporada también fue contra el Bayer Leverkusen, que le dejó fuera de la Champions. Sí, y además que ya sabemos que Piqué siempre ha sido un jugador así, un jugador que es bueno, inversionista, empresario, que negociador del tenis, es que otra cosa, es fundador, es padre, esposo y Batman por las noches, no sé cuántas cosas es Piqué. Hay presidente de otro club, dueño de otro club, no sé qué tantas cosas es Piqué sinceramente, pero evidentemente pienso que esto hasta cierto punto le distrae de su carrera, y por supuesto pues debido a su actitud y lo chistosillo que es, pues realmente eso es lo que le ha llevado a muchas veces tener problemas con la gente, y por supuesto con los entrenadores, de que quieren que esté centrado totalmente en su carrera. Sí, entonces ya vimos lo de Luis Enrique, ya vimos lo que le pasó a Guardiola, pero no le ha pasado nada más a ellos, le ha pasado también a Rijkaard. Sí, por ejemplo, después de que ganó pues principalmente jugadores como Eto'o, Deco, Ronaldinho, fueron los que más poder se llevan, especialmente Ronaldinho. ¿Y qué es lo que pasa? Que Rijkaard, que era lo malo de Rijkaard, que tenía la ideología al 100% totalmente, pero algo malo de Rijkaard era que no tenía mucha personalidad, era un entrenador de mano blandita. Y el asunto con todo esto es que eran Ronaldinho, Deco y Eto'o, pues dejaron, bueno, Eto'o no sé, pero Eto'o tenía otro tipo de ego, pero de que lo tenía, lo tenía. El asunto es que con Deco y con Ronaldinho pues empezó a haber un problema de egos en los que pues los jugadores ya hacían lo que querían, y por supuesto sabían que como ya habían tocado techo y ya tenían a la gente totalmente ganada, que es lo que pasa, que los jugadores directamente saben que pues directamente como que ya están de su parte, pues ellos pueden hacer lo que quieran y ya no nadie les va a decir nada, porque insisto, no todos, pero sí la mayoría de los aficionados siempre cometen el mismo error, de ponerse del lado de los jugadores y no del lado del entrenador. ¿Y qué es lo que pasa? Que Rijkaard pues ya no podía controlar ese vestuario, y por supuesto había noticias incluso de lo que dijo Eto'o, que Deco y Ronaldinho llegaban ya borrachos a los entrenamientos. Sí, entonces en este caso Rijkaard pues ya directamente no creo que le haya gustado eso, pero pues ¿qué puede hacer? Sí, ¿qué podemos decir? Otra vez lo mismo, entrenador en situación debilitada y jugadores en una posición en que el vestuario cobra mucho poder, y debido a esto pues su margen de maniobra pues es bastante limitado. Sí, porque sabes que apenas haces algo que a la prensa, a los jugadores y por supuesto pues a la afición no le gusta, y sabes que la gente se te va a dejar venir encima. Sí, por eso es importante una buena directiva, porque tienes una Bartorroselista que no solo no te va a proteger, sino que te quiere echar como a Guardiola, pues ¿qué puedes hacer? Pero no solo le ha pasado a Rijkaard, también le ha pasado a Van Gaal. ¿Cómo le pasó a Van Gaal? En este caso Van Gaal tuvo una pieza clave en su Barça, ¿no? Tuvo a grandiosos jugadores como los hermanos de Boer, tuvo por supuesto a jugadores como por ejemplo en su momento llegó a ser los canteranos como Puyol, como Xavi, como por ejemplo en su momento incluso hasta Iniesta, Víctor Valdés. Tuvo verdaderamente un plantillón, y por supuesto tomó, ¿no? Como 3 años en que de verdad el Barça de Van Gaal tomara, y por supuesto llevaba las riendas sobre todo. Pero ¿qué es lo que pasó? Entre esos jugadores estaban Rivaldo y un brasileño que, bueno, el problema no es ser brasileño, que el problema es la idiosincrasia que tienen todos los cracks brasileños. Y el asunto con todo esto es que a la hora de ganar, por supuesto Rivaldo se llevó el Balón de Oro. ¿Quién no lo va a olvidar? Y por supuesto después de que se llevó el Balón de Oro, una de las cosas que
que por supuesto llamó la atención es que, y de hecho salió una noticia que después de todo, Rivaldo, después de ganar el Balón de Oro, le pidió a Van Gaal una especie de tiempo, ¿no? En el vestuario, una especie de que le dejara decir unas palabras, y por supuesto donde dijo que Van Gaal creyó que iba a darle las gracias al equipo, al entrenador, y directamente lo que dijo es: gané el Balón de Oro, ya voy a... Y debido a esto ya se le formó un ego en el que, insisto, clase como lo que dije. Sí, ponte aquí y haz lo que tú quieras, y el ego es lo que te dice: no, yo me pongo donde yo quiera y voy a hacer lo que yo quiera. Y fue lo que hizo Rivaldo, es decir, yo ya no me pongo en la posición donde me quiera Van Gaal, ahora yo me pongo por el centro y no voy a presionar, yo voy a hacer lo que yo quiera. ¿Y qué es lo que pasa? En este caso, al tener un esquema como el de Van Gaal, pues lo que pasa es que si tú mueves una pieza en el que un jugador se pone en otro lado y ya no hace el rol que necesita, se crea aquí un desbarajuste táctico demasiado grande en el que, pues bueno, evidentemente va a ser un dolor de cabeza corregirlo. Y fue de hecho lo que se cargó el Barça de Van Gaal. Y de hecho sus jugadores al final pues también perdiendo la liga con partidos totalmente penosos, partidos totalmente ganables, que es lo que pasó, que le hicieron... O pienso yo, ¿no? Que tal vez le podían haber hecho la cama a Van Gaal. Y el asunto con todo esto es que, tomando en cuenta todo esto, pues, ¿qué podemos concluir? Pues exactamente otra vez lo mismo. Cuando Rivaldo ganó el Balón de Oro y directamente le dijo a Van Gaal eso de que ya no me pongo donde él quiere, me pongo donde yo quiero y hago lo que yo quiero, que de hecho dijo Van Gaal que después de haber visto eso se quedó totalmente atónito, porque cómo se puede ser tan cínico y tan descarado como para hacer una cosa así. Pues bueno, estamos hablando, insisto, de un ego terrible. Entonces le pasó a Luis Enrique, le pasó a Guardiola, le pasó a Rijkaard, le pasó a Van Gaal y por supuesto también le pasó a Cruyff. Sí, con creo que Romario y también en este caso, en el caso de... ¿Cómo se llama? Perdón, es que yo me aprendo las caras de los jugadores, pero se me va siempre su nombre. Laudrup, con el que tuvo que lidiar, que se terminó yendo a Real Madrid. Sí, también tuvo que lidiar con los egos. Diferentes ciclos ganadores se ha lidiado con los egos, pero independientemente de esto, entonces, ¿qué podemos concluir? Los egos han sido un problema en los ciclos ganadores, ya sea tanto colectivo o individualmente de los jugadores, ¿sí? En el que nace cuando la victoria no es gestionada de una manera correcta y por supuesto lo que produce es que se olvide, un ego en el que más allá de la soberbia, que no es lo mismo, este ego lo que hace es que se olviden de la identidad, del estilo, del modelo, de la buena línea de trabajo, del entrenador, de los compañeros, en el que directamente se tiene una opinión centralizada en el jugador, es decir, que el jugador ha sido la clave de todo. Sí, tomando en cuenta que la afición siempre se pone del lado de los jugadores y no del entrenador, estos jugadores toman demasiado poder mediático en el vestuario y por supuesto empiezan a tener una jerarquía entre los jugadores, cosa que es totalmente falsa. Hasta arriba en la jerarquía debe estar, en el orden de las jerarquías debe estar el entrenador y el presidente, y ya después tiene que estar los jugadores. Sí, esto es el orden de las jerarquías. Sí, entonces por eso siempre estos jugadores con ego siempre suelen tener estos problemas también, de problemas de jerarquía, de falta de profesionalidad. Y pues bueno, siempre es lo que se carga a ciclos ganadores y directamente se ha cargado a ciclos como Van Gaal, como el de Luis Enrique, como el de Guardiola. Aparte, insisto, del bartorroselismo, pero eso es tema para otro video aparte. Entonces yo lo que voy es que este es el problema más grande que va a tener Xavi como entrenador. Sí, como entrenador del Barcelona, el problema más grande que va a tener Xavi como entrenador es a la hora de que ganemos. Y por supuesto me da curiosidad quién es de porque hasta el momento no da la sensación de que sean jugadores con ego, pero me da curiosidad que si ganamos triplete, sextete, quiénes van a ser los jugadores con ese ego. Sí, por supuesto, y más aparte, de una vez lo adelanto, espero que la gente de verdad no se vaya a poner del lado de los jugadores y cuando ganemos, sí, empiecen los problemas, que se pongan del lado de Xavi, que en este caso Xavi no es un entrenador de leyenda y yo creo que es más peso pesado él como entrenador que los jugadores, sí, independientemente de lo que vayan a ganar, debido a que Xavi es campeón de sextete, un sextete, 2 tripletes, un quintuplete, un mundial, 2 Eurocopas, un triplete a nivel selecciones, el único por cierto. Entonces espero que en este caso, y debido a cómo es Xavi y que está a la puerta de presidente, pienso yo que en este caso puede ser diferente, pero quiero dejar esto en claro.
Sí, como ya lo comenté, en qué momento nacen cuando no se gestiona bien, qué es lo que causa, cuál es el problema a nivel táctico, todo, ni hemos mencionado todos estos ejemplos. ¿Qué es lo que pasa? Que insisto, va a ser el problema más grande que va a tener Xavi como entrenador del Barcelona. El tema de los egos y por supuesto tener la personalidad suficiente como para limpiar vestuario cuando sea necesario y por supuesto aguantar porque sabes que la gente se te va a echar encima. Sí, por supuesto hacer todo lo posible por echar a esos jugadores con ego porque pues bueno, básicamente antes de que te intoxiquen el vestuario, que va a ser muy difícil. Sí, porque imagínate pasar 3 años para que el equipo empiece a tomar las riendas, ¿sí? Y para que tengas un 11 ideal y apenas ganes tengas que renovar inmediatamente porque los jugadores se te intoxican. 3 años haciendo un equipo para que cuando se te intoxican tengas que echar a mitad de la plantilla, ¿sí? Y evidentemente otra vez desde cero, volver a buscar jugadores y entonces por esto se tiene que adoptar jugadores con muchísima profesionalidad, ¿sí? Y bueno, es básicamente lo que mi opinión de que el que va a ser el problema más grande de Xavi cuando entrene. Aparte del bartorroselismo, por supuesto, y de que la prensa, incluso más importante, más difícil que poner un equipo de Europa League y de noveno de la liga a ganar triplete o sextete, más difícil incluso que no sé, que ganarle al Real Madrid, todavía más difícil que preparar los partidos. Este va a ser el problema más grande de Xavi como entrenador del Barça. Sí, el tema de los egos que de ley en algún momento van a salir y por supuesto hay que tener el aficionado conociendo todos estos ejemplos, tiene que ponerse el lado de Xavi y por supuesto pues él como entrenador tiene que tener demasiada profesionalidad para gestionar esto, aunque a mí no me queda la más mínima duda de que lo va a hacer bien. Sí, porque en este caso él ha estado en ciclos ganadores y perdedores. Ha visto lo que pasó en el Barça de Van Gaal, en el de Rijkaard, el caso con Rivaldo, con Ronaldinho, con el de Eto'o, en el de Guardiola con Eto'o. Ha visto incluso los egos de Neymar y más. Entonces ya veremos qué es lo que pasa. Pero pues bueno, es básicamente mi opinión de que va a ser el problema más grande para Xavi como entrenador. Pero bueno, es básicamente nada más mi opinión del tema. Recuerden, yo no soy el padre de la verdad absoluta ni soy el dueño de la palabra. Pero bueno, sea como sea, yo lo dejo hasta aquí. Mis redes sociales están en la descripción y mi canal principal de anime y manga también. Yo soy el Fifas y nos vemos en el próximo video. Adiós.